de Derechos Humanos y varias de sus dimensiones. La Universidad Diego Portales se prepara, tiene en concreto, pero lo va a presentar en los próximos días, la 23ª edición del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto se ha retrocedido en el actual gobierno en temas? Y aquí ya también la amplitud del concepto como tal en corrupción, salud, seguridad, presupuesto y proceso legislativo. Queremos conversar sobre este tema con Judith Schonsteiner, editora general del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2025 de la UDP. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Judith, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. 23 años ya. 23 años ya. Ya, harto tiempo. Harto tiempo. ¿Qué motiva a hacer un estudio como este? Motiva, en el fondo, la necesidad inicial de crear un informe anual sobre derechos humanos en Chile, que no había en la época, de observar lo que ocurre en materia de derechos humanos visto de manera amplia. O sea, tanto de transición, de violaciones de derechos humanos de la dictadura, pero también temas nuevos, que en una democracia son temas de derechos humanos. Y con los años hemos ido, en el fondo, tanto descrito estándares de cómo se deben interpretar derechos como a la salud, a la vivienda, a las pensiones, seguridad social, y cómo en Chile se implementan. Y en ese sentido, vamos avanzando en el fondo en las leyes que se aprueban y también en la implementación. Claro, porque uno a lo mejor tiene la ciudadanía, la ligazón del concepto de derecho humano solo al ámbito de la violación del derecho humano como tal, pero ¿qué esfera también involucra, qué otras áreas involucra este informe? Ya en parte lo decías, pero ¿es la seguridad social, es la corrupción? Sí. En el fondo tú puedes analizar los temas de la sociedad con un enfoque de derechos humanos. O sea, podemos hablar de seguridad desde un enfoque de derechos humanos que mira a todos los actores. Podemos mirar la corrupción, como hicimos este año, desde un enfoque de derechos humanos, como por ejemplo la corrupción en el Poder Judicial y entre los operadores de justicia afecta negativamente el acceso a la justicia de las personas, ¿no? Lo mismo en el Congreso. Por primera vez incluimos un capítulo sobre las responsabilidades del legislativo en materia de derechos humanos, que es un órgano que no tiene una orgánica, una institucionalidad para revisar si todos los proyectos de ley que discuten, que aprueben, tienen un enfoque de derechos humanos y cumplen con los tratados internacionales que Chile ratificó. Ya, y esa es la base, entonces, de ahí surge el informe. Esa es, en el fondo y en términos simples, la comparación es la que metodología. se hace, la metodología, los tratados internacionales. Los tratados internacionales comparado con contrastado con lo que ocurre en Chile. Y usamos tanto métodos jurídicos, revisando sentencias, revisando legislación, como datos empíricos. Ya. ¿No? Encuestas no hay acá. Encuestas no hacemos, no se les pregunta, pero usamos encuestas sí salen y interpretamos estas encuestas o estos datos sociales, por ejemplo. Ya. Hay una evaluación con respecto a lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric estos 4 años prácticamente en materia de derechos humanos. No la podemos hacer concluyente todavía. Obviamente cerramos más o menos finales de agosto los distintos capítulos. Podemos destacar algunos avances, por ejemplo, en salud, ¿no? Hay algunos aspectos que, como el copago cero o la ley TEA, que podemos destacar. También en otros ámbitos donde vemos por lo menos iniciativas, pero también vemos que ciertos puntos no avanzaron. ¿Cómo cuáles? En el fondo existen problemas transversales todavía en temas de discriminación, pero también en cómo abordar, por ejemplo, asuntos de acceso a la justicia para las víctimas del estallido social, acceso a la justicia para personas de la dictadura. Efectivamente sigue este tema, pero también tenemos cuestiones de una mirada preventiva a temas como seguridad, ¿no? Que conlleva después el uso de fuerza, las dificultades con el uso de fuerza, el uso excesivo de fuerza, si yo no planifico con anticipación y investigo con anticipación, por ejemplo. O sea, hay cuestiones como la transparencia de datos bancarios, flujos de dinero que pueden ayudar a que una intervención policial
sea mucho más concisa y mucho más específica. O prevención en desastres, donde nos hace falta todavía avanzar bastante más rápidamente, considerando el cambio climático y también algunas debilidades de planificación que tenemos. Mire, que amplio el concepto como tal, desde, ya lo decíamos, alguna violencia física, pero llegando hasta la prevención de desastres, eso incluso... O sea, en el fondo tú miras donde podría generarse una violación de derechos humanos, vida, por ejemplo, en el desastre, y donde el Estado tiene que prevenir de que esto ocurra. No lo va a poder hacer 100%, ¿verdad? Porque los desastres también responden a factores naturales, pero tiene que hacer lo posible para, y eso estamos estudiando. Ya, ¿y cómo han visto puntualmente el tema de la corrupción, que han habido casos muy potentes durante el 2025, bueno, que partieron ya el año anterior, incluso antes, pero ¿cómo analizan ustedes la corrupción como tal y en qué medida eso afecta a los derechos humanos? Sí, tenemos en este contexto ya estándares de interpretación, o sea, cómo se vincula derechos humanos y corrupción de parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de parte de la ONU, y usamos estos marcos para analizar la gran corrupción en Chile, o sea, la corrupción de o grandes montos o personas influyentes. Y lo hemos enfocado en ese análisis y miramos cómo este nepotismo, esta corrupción, estas ventajas, especialmente el nombramiento de jueces, afecta el acceso a la justicia para las personas como tú y yo que no tenemos este acceso. Y el que se vaya perdiendo la confianza en las instituciones en general, en la justicia ya está bien analizado, pero en general en la institución política, la institución de la justicia, ¿eso también es una afectación? La confianza en sí, o sea, no hay un derecho a la confianza, pero sí tú tienes un derecho a la participación política, por ejemplo, tú tienes derecho a el Estado de Derecho, o sea, un Estado que efectivamente aplica la ley, igualdad ante la ley, y la falta de confianza en las instituciones, pero especialmente el performance deficiente de las instituciones hace que no logras proteger o respetar esos derechos. Ya. ¿Ustedes analizan alguna evolución? ¿Se puede hacer algún balance del momento en que comienza a hacer este informe a cómo estamos hoy día, cómo se han comportado en general los derechos humanos en nuestro país? O sea, no hacemos un balance como se conoce, por ejemplo, en las ciencias, que tú haces una línea base y puedes medir con indicadores. Claro. Son estudios cualitativos que no permiten eso en este sentido, pero sí podemos mostrar ciertos avances, por ejemplo, en no discriminación a lo largo de los últimos 15 años. Por ejemplo, podemos mostrar también espacios donde este avance nos ha costado muchísimo. Por ejemplo, cuánto se demoró, por ejemplo, una reforma de pensiones, y cuánto se demora todavía, y eso analizamos en este informe, una reforma al sistema de salud para que efectivamente haya un igual acceso a la salud, un igual acceso a una salud de calidad. Y que tiene que ver obviamente también con cuestiones de financiamiento, de presupuesto, de impuestos, y por lo tanto proponemos por primera vez también un análisis de presupuesto público desde un enfoque de derechos humanos, que mira, por ejemplo, cuánto tú destinas a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Judith, queremos pedirte un segundo, por favor. Tenemos información de último minuto con un caso que ha estremecido.